Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 6 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El Plan Nacional de Desarrollo, que fue finalmente lo que se aprobó con ese nombre tan pomposo de Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que hay? Hablaremos con dos figuras centrales del Centro Democrático y más adelante les prometemos que tendremos también a la oposición hablando sobre ese tema vital para el país. ¿En qué quedaron las objeciones a la JEP? El Centro Democrático y los conservadores con sus aliados cantan victoria, pero también cantan victoria los enemigos de las objeciones. ¿Quién ganó de verdad? Normalmente en una democracia gana el que pone más votos. ¿No es un principio como bastante elemental? ¿Quién le puso más votos al tema? Las entrevistas de Trump y Putin. Trump quedó encantado con Putin y desdijo varias de las cosas que había dicho el Pentágono y que habían dicho sus asesores en temas políticos y militares con respecto a Venezuela, porque Trump le aseguró que no tenía ningún interés en Venezuela. Recordemos que Venezuela le debe decenas de miles de millones de dólares a Rusia, decenas de miles de millones de dólares a China, que no tiene con qué pagar, pero ellos entienden, tanto Rusia como China, que la única expectativa de pago que tienen es con Nicolás Maduro. El presidente Santos, los judíos y la Alemania nazi. Este es un tema que hay que mirar con cuidado para que tengamos medido exactamente al presidente Santos. Mucha parte de la colonia judía lo acompañó, pero pues es que además el tema es un tema histórico y es un tema de decencia y es un tema fundamental para distinguir cuáles son las posiciones terroristas y las posiciones legítimas. La única democracia del Oriente es la democracia israelí, la única, y una democracia plena como lo ha demostrado en tantas ocasiones. Pero para Santos se parece esa democracia a la Alemania nazi. Vaya, vaya, vaya. ¿Y quién era su embajador en España? ¿No era por ventura un judío? Otro accidente de un Boeing 737. En Jacksonville, Florida, un Boeing fletado por las fuerzas militares de los Estados Unidos se salió de la pista, por fortuna sin consecuencias que lamentar. Norcorea vuelve a disparar misiles y vuelve a disparar misiles con toda tranquilidad. Trump dice que él espera que Kim Jong-un le cumpla su palabra y Norcorea sigue disparando misiles de prueba. China se prepara para guerra con Taiwán. Cuidado que este puede ser un fenómeno bastante serio. Taiwán está bien armado, pero China continental es inmensamente superior en medios bélicos a su disposición, aunque repetimos, Taiwán es una isla bien armada por los Estados Unidos. Pero nada bueno quedará de una confrontación entre China y una de sus antiguas colonias o dependencias o como quiera llamarse, Taiwán. En Venezuela, Guaidó marchó hacia los cuarteles e invitó al pueblo venezolano
a que hiciera lo propio. ¿Qué pasó? Les anticipamos que fue un absoluto desastre. De nuevo fue suspendido el alcalde de Bucaramanga. Estaba suspendido. La suspensión fue controvertida por una acción de tutela, como siempre pasa. Esa acción de tutela fue revocada. Bucaramanga en este momento no tiene alcalde titular en ejercicio. El Pentágono insiste, a pesar de las declaraciones de Trump, en que tiene una amplia gama de opciones militares en Venezuela. Bueno, las opciones las tiene y Guaidó vacila. Guaidó está entendiendo, como lo ha dicho María Corina Machado repetidamente, que los venezolanos solos no pueden derrotar esa dictadura que está impuesta desde Cuba, desde Rusia, desde China, desde Irán. Los venezolanos solos no pueden. Mientras tanto, el país se consume en la desesperanza, en la pobreza, en la miseria de su gente. En Colombia, combates en el Chocó entre el ELN y el Clan del Golfo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que atentaron contra la líder Francia Márquez? ¿Por qué será? La cocaína, la cocaína. En nuestro escrito para las dos orillas sobre la paz y la coca dejamos clara nuestra posición sobre el particular. No han podido entender algunos, y nos parece que entre ellos el presidente de la República, de que no hay tal paz ni hay tal guerra. Hay cocaína y con la cocaína violencia. La soledad de Vargas Lleras. Se le fueron sus amigos más entrañables y más caracterizados y más significativos. El gran penalista Jaime Lombana, los Char, que son parte fundamental de la estructura de Vargas Lleras en la costa atlántica, y Néstor Humberto Martínez, el fiscal que era de la entraña de Vargas Lleras. En el 2018 aumentó la pobreza, 190.000 pobres más, es lo que dicen las estadísticas. Y entonces, ¿cómo hablan de prosperidad económica y de el resurgimiento económico del país? Por Dios, es que uno creciendo al 2,5 o al 3% anual en un pueblo como Colombia no puede sino generar más pobreza, no más. Elecciones en Panamá. Gana Cortizo, candidato de la oposición, miembro de esa socialdemocracia, de esa izquierda vergonzante de la que hay tanto en América Latina. Ya veremos como presidente qué hace el señor Cortizo. El desempleo en los Estados Unidos es el menor de la historia, 3.6%. Pero hay unos datos que se escapan y que son de enorme importancia. Es menor todavía el desempleo entre las mujeres. Las mujeres, que son un elemento fundamental en la composición del trabajo en los Estados Unidos. Y tenemos ejemplos tan importantes como la mujer que es el CEO de Microsoft, que le está ganando a Netflix en todo, en suscriptores, en ganancias, en todo. ¿Quién dijo que las mujeres no eran buenas ejecutivas? En llamas aterrizó un avión en Moscú, si es que puede llamarse aterrizaje lo que hizo o que simplemente se cayó de bajito. Hay 40 o 41 muertos. Es de la empresa aérea que Rusia había desarrollado para recuperar su orgullo aeronáutico. No le ha ido bien. Cuando estaban estrenando el avión y estaban en pruebas, uno de ellos se cayó con 45 muertos. Y ahora este accidente inexplicable.
Los ahorros por megapensiones en Colombia valen 800.000 millones de pesos. Las megapensiones son aquellas que superan los 25 salarios mínimos por persona, que es el máximo autorizado hoy por la ley. Pero han querido hacer toda clase de trampas y marrullas. Y eso en el Consejo de Estado particularmente, eso finalmente ha sido derrotado. Y lo cierto es que la economía ha sido muy importante, 800.000 millones de pesos. Ahora la JEP organiza por su cuenta actos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la JEP, ¿quién le dijo que ella manejaba las relaciones internacionales del país? Y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿quién le dijo que la JEP tiene poder de representación de Colombia? Los jueces están hechos para dictar sentencias, no para manifestarse en el ámbito internacional y para preparar actos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con nadie, y actos de naturaleza política como este. El gobierno, la Cancillería trata de intervenir, pero como tantas veces con resultados no pobres, sino más que pobres y más que lánguidos, nefastos. La JEP hará lo que le dé la gana y estarán entre mamertos, los mamertos de la JEP y los mamertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una fuerte tensión por escalada de violencia entre Israel y los palestinos del grupo Hamas. Fuerte tensión. Hay que decirlo con toda claridad que todo esto empieza con lanzamientos de cohetes desde Palestina contra Israel que causaron 4 muertos. Otros de esos cohetes fueron interceptados por los medios de defensa israelíes y otros cayeron en despoblado, pero causaron 4 muertos. La respuesta de Israel, como siempre, no se hizo esperar. Los bombardeos fueron muy precisos contra objetivos militares de Hamas. Encontraron muchos de esos objetivos, dieron muerte a 27 palestinos. Ahora dice Hamas que hay niños muertos y mujeres muertas. Israel lo niega de manera contundente. En todo caso, la situación es muy delicada, pero quede claro, la inició Hamas. La última andanada de cohetes fue de más de 25 de ellos. Diosdado Cabello, el personaje más siniestro de la dictadura venezolana, anuncia levantamiento de inmunidad a miembros de la Asamblea Nacional por sucesos del 30 de abril. Los van a meter a la cárcel y probablemente quieran meter a la cárcel de una vez a Guaidó, probablemente. Diosdado Cabello es el hombre más poderoso de ese régimen. Chocan Estados Unidos y Rusia por Venezuela. Definitivamente ese es uno de los motivos más serios de la confrontación entre Rusia y los Estados Unidos. Rusia quiere tener otra vez, como en Cuba, un enclave en América Latina. Colombia fue el objetivo fundamental de ellos desde el 9 de abril de 1948. Colombia se ha escapado, por ahora, de servirle a los intereses de Rusia, pero Venezuela cayó. Y Rusia no quiere soltar a Venezuela. Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los personajes más emocionantes de entre los santos católicos, San Francisco Javier, el discípulo amado de Ignacio de Loyola, quien en el año de 1542 marcha al Oriente simplemente a llevar la voz de Jesús, el ejemplo de Jesús, el mensaje de Jesús, y está en Goa en el año de 1542. San Francisco Javier. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.
Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos también compartiendo nuestras historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Allí pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Carmenza Duque, interpretando La revancha de Omar Sánchez. Así estamos empezando la mañana. Saludémosla, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos esta mañana y esta semana concentrados en el sector salud, porque hay una crisis inmensa por cuenta de lo que va siendo la liquidación obligatoria a la que se está viendo abocada Medimás, esto tras los fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante los cuales se revocó la habilitación de Medimás y se ordenó la redistribución de sus casi 4 millones de afiliados. Otra EPS que se desbarata y que nos lleva a una inmensa reflexión sobre el modelo de salud que tiene el país, pero que con esto de Medimás confirma una vez más que el sistema tiene unos actores que son como unas manzanas podridas. Y es que recordemos que Medimás es el resultado de las desventuras de Salud Cop, luego absorbidas por Café Salud, para terminar su agonía en esto, en Medimás, que no ha sido otra cosa que el alargue de eso, de la agonía de una EPS que hoy aglutina a casi 4 millones de afiliados que hoy se encuentran embargados por la incertidumbre. Sin embargo, el ministro de Salud envió este fin de semana un mensaje de tranquilidad. Dijo que desde el gobierno se están tomando todas las medidas necesarias para la defensa de los derechos de los pacientes y que desde el gobierno esperan tener más claridad sobre las transiciones que se deriven de estas decisiones. Unas transiciones que, hay que recordarlo, tendrán ahora un plazo de 6 meses, a lo largo de los cuales se estima que sean 14 las EPS que absorban a los afiliados de Medimás. ¿Qué pasará con los activos de Medimás? Bueno, esa es una pregunta accesoria que queda, pero lo cierto es que la salida de Medimás del escenario se da en realidad por su inhabilitación, por no cumplir con los mínimos requeridos para operar como una EPS, más no por una quiebra como tal que la obligue en este momento a declararse en bancarrota. Lo que aquí está pasando es que pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encuentra que la EPS no cumple con los requisitos para operar como tal y le revoca su habilitación. El debate de todos modos va a seguir. Nosotros, por supuesto, desde la Hora de la Verdad seguiremos también muy pendientes de lo que ocurra con esta EPS, pero sobre todo de lo que ocurra con sus casi 4 millones de afiliados. Hablamos, doctor Londoño, prácticamente del 10% de la población del país que ahora queda a merced de lo que definan las autoridades sobre los traslados y sobre quién será entonces el que deba responder ahora por la salud de estas personas. ¿Cuáles son esas EPS, esas 14 EPS que se dice serán las que deben hacer esa absorción? Y entonces estaremos también muy pendientes sobre la suerte, porque parece que hay que tener suerte en este país, la suerte de la salud de tantos colombianos. A eso no le quitaremos el ojo aquí en la Hora de la Verdad. Lo cierto es que esta EPS Medimás, que hay que recordarlo, es el resultado de la agonía de otras EPS, empezando el drama por Salud Cop, pues ahora se ve también en las mismas. Una tragedia lo que está pasando en el sector salud en Colombia. Una tragedia, usted lo ha dicho, Sergio, y esa tragedia viene de antiguo. Esto empieza con la EPS favorita del gobierno de Santos,
ahí estaban los hermanos de Vargas Lleras, uno de ellos cuando menos con toda seguridad, y Sí, estaba, Enrique. claro, Enrique, y un exfiscal general de la Nación, que era el abogado predilecto De de Café Palacino. Salud. Ajá. De Palacino, ¿no? No, estoy hablando de un fiscal, del fiscal que fue el abogado Palacino, fue el ejecutivo con el cual se quebró pues Café Salud o Salud Cop. Y luego tenemos a uno de los fiscales generales de la Nación que era abogado de esta EPS, pero no pasa nada. Aquí no le pasa nada a la gente que interviene en ese tipo de cosas. Lo mismo que pasó con DGM, que tuvo a Bernal Cuellar como su abogado hasta último momento y que tuvo otro fiscal de la Nación involucrado por omisión en el desastre que le costó el patrimonio a cuántos miles de colombianos. Claro, Pero no, en el caso Salud Cop se refiere usted a Montealegre, a al Montealegre, sí fiscal señor. Montealegre. El fiscal Montealegre era el abogado de Salud Cop. Pero no pasa absolutamente nada. Los que representan a estas empresas, donde está la suerte de 4 millones de personas. Es que es muy fácil decirlo, no importa, 14 EPS los van a recibir. A ver, ¿y eso cómo va a ser? Claro, cómo se va a dar la Ese, dinámica de esos traslados y cómo se va a garantizar además que esas 14 EPS pues tengan la sostenibilidad financiera porque la carga es muy grande, ¿no? pues la carga y el ingreso. Pero habrá que ver eso cómo se maneja. Esas 14 se estaban manejando a sí mismas, pues con las dificultades y con las realizaciones que cualquiera tuviera, pero le cae encima una carga inmensa. Es que 4 millones de personas dividida por 10 son 400.000, son más de 300.000 personas que le caen a una EPS del cielo, suponiendo que eso sea por iguales partes. A unas les tocará más, a otras les tocará menos, pero son centenares de miles de afiliados que llegan un día, uno, con todos sus problemas, con todo su historial, con los tratamientos que vienen en curso. Claro, Esto a no es... sobrecargar unas EPS que pues ya de por sí presentan muchas quejas, bueno, no dan abasto, ¿no? No dan abasto y se sobrecargan sí con esta carga inmensa. Bueno, muy bien. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo anunciando el aumento de aranceles sobre los productos importados de China. Abro comillas, durante 10 meses China ha estado pagando aranceles a Estados Unidos del 25% sobre 50 millones de dólares de bienes tecnológicos y del 10% hasta los 200.000 millones de dólares en otros bienes. Los del 10% subirán al 25%, cierro comillas, escribió el presidente estadounidense en la popular red social. Trump justificó que esta medida se toma porque las negociaciones entre ambos países se mantienen desde hace varios meses y avanzan, pero muy lentamente. Recordemos que a finales de 2018 el presidente estadounidense advirtió que si no se alcanzaba un acuerdo con China antes del 1 de marzo, elevaría del 10% actual al 25% actual los aranceles que aplica a las importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares, pero decidió incrementar el plazo por las negociaciones. Mientras tanto, Beijing sigue con las medidas de buena voluntad que adoptó, entre ellas la disminución de aranceles a los vehículos importados de Estados Unidos y la presentación de un proyecto de ley para prohibir la transferencia forzada de tecnología. Las negociaciones entre ambos países se retomarían esta semana con el viaje del viceprimer ministro chino Liu He viajando a Washington. Doctor Fernando, estaremos atentos a cómo continúa la negociación de estos países. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerde que cuando vino el primer conato de guerra entre los dos, las bolsas se resintieron muy duramente. Entonces, lo que uno se pregunta con toda claridad es qué va a pasar ahora. Le quiero contar, que es asunto que tal vez usted debió mirar,
que las bolsas de China en el día de hoy están cayendo dramáticamente. El CSI 300 que nosotros utilizamos como medida está cayendo 5.84%. 5.84%. Una caída inusitada. Y vamos a ver qué pasa con el Dow Jones, ¿no? Porque estas guerras económicas suelen ser entre dos y los efectos se reparten entre dos. Vamos a ver si la economía de los Estados Unidos se vuelve a impactar por cuenta de un Twitter. Ya la economía del mundo tiene problemas supremamente serios. Digamos, Estambul, Turquía, está cayendo 2,39%. Polonia está cayendo 1,40%. Suiza está cayendo 1,55%. Suecia, 2,30%. Y vamos a ver el Eurostoxx, 1,80%. Es que no habla por Twitter o no se expresa por Twitter sin que tenga consecuencias el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y vea pues lo que está sucediendo con las declaraciones de Trump. Las bolsas chinas se fueron al diablo, para decirlo de alguna manera coloquial, pero que ustedes lo noten suficientemente. Una caída de 5,58% no se da todos los días y en China prácticamente están cerrando ya los mercados en la jornada de hoy. Y Europa se vino también abajo, no de manera tan dramática, pero la caída de las bolsas europeas es también muy seria. Vamos a ver a lo largo de la jornada qué pasa con las bolsas americanas. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Definitivamente, cada día que pasa, la JEP toma más fuerza y se arroga facultades que nadie le dio, pero que ese organismo reclama y ejecuta sin ley de por medio. Razones para el dolor de cabeza que hoy tiene el gobierno del presidente Iván Duque, que no ha visto, que no ha logrado entender el alcance que tiene la decisión de haberle permitido a la JEP mantenerse así tal como está, aun cuando intentó hacer algo con las famosas 6 objeciones. El más reciente hecho es la solicitud que hizo ese tribunal diseñado por la guerrilla de las FARC, porque así fue, en La Habana, Cuba, para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 9 de mayo, como si se tratara de un organismo autorizado por el Estado colombiano. Ante este hecho de gran gravedad, el canciller Carlos Holmes Trujillo, por orden del presidente Iván Duque, envió una carta a Pablo Abró, secretario ejecutivo de la CIDH, en la que le dice que recibió con extrañeza la convocatoria porque la Justicia Especial para la Paz, JEP, es una entidad del Estado colombiano y nunca le informó al gobierno sobre la intención de esa solicitud ni de los objetivos que perseguía. En esta comunicación, el canciller Holmes Trujillo explica que Colombia entiende que cualquier persona u organización que se considere parte puede pedir una audiencia ante la CIDH, pero luego advierte que cuando se trata de organismos o agencias de un Estado es inadmisible que una entidad jurisdiccional que carece de competencias en el plano internacional pretenda beneficiarse de dichas disposiciones y acudir directamente a una instancia internacional como la CIDH sin utilizar los canales oficiales. Luego dice, resulta a todas luces evidente que una entidad oficial como la JEP no puede nunca ser considerada como una parte en un proceso alguno que se surta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Estado es uno solo y actúa siempre ante la Comisión y ante la Corte Interamericana, llegando el caso como un sujeto único de derechos y obligaciones a la luz del derecho internacional. Pero para vergüenza nuestra, Pablo Abró, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, envió una carta a la señora Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que le confirma la reunión solicitada para el 9 de mayo. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se aseguró que estudiaron la petición del gobierno colombiano en la que solicitaban no desarrollar la reunión y no aceptaron la petición.
Ahora entonces, viendo cómo es este monstruo que se creó en La Habana por parte de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, tiene más poder que el propio Estado colombiano. ¿Será que ahora sí desde el Ejecutivo estarán entendiendo que la JEP no es un juego de niños y que no solo está garantizando la impunidad a los narcoguerrilleros de las FARC, sino que también está ejecutando y actuando por encima del Estado colombiano cuanta cosa se le ocurre? Le dieron oxígeno a la Justicia Especial para la Paz, no objetaron toda la estatutaria y miren en lo que vamos. La JEP, el Tribunal Supraconstitucional más poderoso de la historia de la República de Colombia. Respaldada como se siente por la Corte Constitucional, que está en poder de Juan Manuel Santos, con 5 magistrados que son de él, de su bolsillo. Qué pena decir que que aquí hay magistrados de bolsillo, pero lo son. Linares, Lizarazu y las 3 señoras que se van a almorzar con Santos en plena audiencia pública sobre los temas que debate la Corte Constitucional son del bolsillo de Santos. Santos los eligió y Santos los manda. Y los eligió, mediocres como eran, con la única condición de que le siguieran haciendo caso, de que fueran de su propiedad. Y eso es lo que hacen. De manera que es la JEP y la Corte Constitucional. Estamos en manos de Juan Manuel Santos, porque la JEP es obra de Santos, que es obra de las FARC. Eso es la misma cosa. Entre Santos y las FARC no hay diferencia ninguna de mar. Pues, entonces, vea usted, doctor Fernando, recuerdo cómo en el Congreso de la República, inclusive en el momento en que se elegía a estos magistrados de la Corte Constitucional, algunos senadores de la Unidad Nacional decían que o se elegía a tal o cual magistrado, a tal o cual abogado como magistrado, o volvíamos a la guerra. Pero tranquilamente lo decían, claro. Entonces ellos son los magistrados no guerra. Es decir, los magistrados amigos de las FARC, los magistrados amigos de Juan Manuel Santos, y la JEP se toma las libertades, lo que le da la gana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿de qué depende? ¿De qué organismo internacional forma parte? De la ONU. De la OEA. De la OEA, perdón. Sí. De la OEA. Y resulta que tiene a bien el presidente de la República salir sin justicia ninguna, sin la menor razón para eso, a desautorizar a nuestro embajador en la OEA. Entonces, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es su dependiente, dicen, aquí que no pecamos. En este lío en que están, nosotros hacemos alianza con la JEP, que es una organización de mamertos, de izquierdistas internacionales, como lo somos nosotros en su mayoría, y el gobierno colombiano no tiene ninguna capacidad para rectificarnos ni para establecer diferencias entre lo que nosotros hacemos y lo que hace la JEP en Colombia. Y el canciller obra él directamente, no cuenta para nada con nuestro embajador en Washington de la OEA, porque lo ha desautorizado. No, esto es el caos absoluto. No volvieron trizas los acuerdos con las FARC y ahí los tienen. La JEP obrando como si fuera la representación del Estado colombiano. Y lo peor, pues uno esperaba una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogiendo o por lo menos aplazando, aunque bueno, son las sesiones ordinarias de ellos y tendrían que ejecutar esa reunión, pero uno esperaba un pronunciamiento muy distinto. Pero es un baldado de agua fría lo que le cae al Estado colombiano con las declaraciones del secretario de la comisión, donde dice, vea, ya analizamos la petición del gobierno colombiano en la que solicitan no desarrollar la reunión, pero la verdad no aceptamos esa petición. Por lo tanto, seguimos en firme. ¿Y sabe usted para qué es esencialmente la reunión que solicita la Justicia Especial para la Paz con la CIDH? La idea de ellos es sentarse a analizar el desarrollo que ha tenido el acuerdo de paz en Colombia con la guerrilla de las FARC. Para decir que están muy atrasados y que Colombia debe acelerar más los acuerdos, la ejecución de los acuerdos con las FARC, para acabarle de entregar este país a las FARC. Recaudar elementos probatorios muy seguramente para condenar al Estado colombiano por no haber actuado de manera célere en la implementación.
La comisión no lo condena, pero la comisión sí. Pero pasa a la Corte Interamericana. Primero va a la comisión, luego a la Corte. Muy bien. Eso pues es lo que está ocurriendo. Y ese es el resultado de desautorizar a nuestro embajador en la OEA y de no volver trizas los acuerdos con la JEP y de permitirle a la JEP ahora que se convierta en organismo internacional. No solamente hace lo que le da la gana en Colombia, sino que es organismo internacional. Y a la Cancillería colombiana no le paran 5 de bolas. Y al embajador en la OEA pues ni le preguntarán, porque como lo desautoriza, sin razón ninguna. Bueno, en fin. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Terminó la fase de todos contra todos en el torneo del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional de Medellín y Unión Magdalena, los dos últimos equipos que entraron a los cuadrangulares semifinales. El conjunto antioqueño venció 2-1 a Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot y el Magdalena en su casa le ganó 1-0 al Once Caldas, quedando por fuera el equipo de Manizales. Terminados los partidos de la última jornada, se realizó el sorteo y así quedaron los cuadrangulares semifinales. El grupo A quedó conformado por Millonarios como cabeza de serie, América, Pasto y Unión Magdalena. Y el grupo B tiene a Deportivo Cali encabezando con Tolima, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que a propósito, doctor Londoño, sorpresa la que tuvimos el viernes que acaba de pasar porque fue destituido Luis Fernando Suárez y vuelve Julio Comesaña al Junior de Barranquilla para terminar el torneo del fútbol profesional colombiano. Jugarán 6 partidos de ida y vuelta cada equipo, el mejor de cada grupo avanzará a la final en partido de ida y vuelta también para definir al campeón. La primera jornada se inicia el 11 de mayo en Santa Marta. Magdalena recibe al Deportivo Pasto por el grupo A y América de local frente a Millonarios el 12 de mayo. En el grupo B, ese mismo día, Junior se enfrenta a Nacional. Al otro día, el 13 de mayo, Tolima recibe al Deportivo Cali. El torneo del fútbol profesional colombiano en la penúltima fase. Doctor Londoño, esperemos ver buen fútbol, que es lo que necesitamos, ¿cierto?, en esta fase definitiva. Pero por lo menos en el papel y por tradición, muy desequilibrados los grupos. El grupo B es el grupo me parece, mucho sí, más pesado, pero fuerte. mucho más pesado. Totalmente muy de bien. acuerdo, sí señor, me parece a mí. Muy bien. Entonces, pues esto es lo que tenemos, 2 grupos en los cuales el grupo B son Junior, Cali, Nacional. Cali, sí señor. Deportivo Cali, Tolima, Nacional y Junior. No hay duda Deportivo ninguna. Cali, Nacional, Tolima y Junior. Exactamente. En cambio, esos son. El A con Millonarios, Pasto, Unión Magdalena y ¿quién más? América. Bueno, y América, que viene por tradición, significa mucho, pero viene muy de capa caída. Muy bien, queridos amigos, en un minuto estaremos con María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático. ¿Qué quedó al fin del Plan Nacional de Desarrollo? En un minuto. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Esta es la hora de la verdad.